Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Comenzamos, como siempre, repasando brevemente los temas que vamos a tratar esta semana. Por ejemplo, vamos a recordar el rodaje de un gran clásico del cine que cumple 60 años. ¿Quieres traerme una copa? Tengo la boca tan seca que podrían rodar en ella Lawrence de Arabia. Eso es, Lawrence de Arabia, una de las cumbres del cine épico y de aventuras. Vamos a recordar también a un actor cuyo talento era tan grande como su propia silueta, Charles Laughton. Perdí 12 kilos en ese maldito hospital. Claro que la cabeza no habrá encogido, supongo. En el cine de su vida tendremos un recuerdo para el escritor Dominique Lapierre, fallecido esta semana, y en la sección de cine incómodo... Una de Marlon Brando antigua, aquella de las motos. Ojalá hubiera ido yo de paquete. En efecto, hablaremos de Salvaje, la película en la que Brando lideraba una banda de motoristas. Tenemos todo listo en la cocina, así que empezamos a servir el menú. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo, 11 de diciembre, se cumplen 60 años de uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Uno de esos que siempre aparecen en los primeros puestos de las listas de las mejores películas de la historia del cine. Lawrence de Arabia, dirigida en 1962 por el británico David Lean. En los próximos minutos vamos a recordar su rodaje. Aventurero, visionario, héroe, estratega... Thomas Lawrence es una de las figuras más atractivas y enigmáticas de la historia británica del siglo XX. Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Gracias. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey. Un oficial inglés que unió a las tribus árabes contra el dominio turco. ¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra? Solo obtener su libertad. En el mundo nace un iluso por minuto. Van a obtenerla, señor Bentley. Se la voy a dar yo. Y que acabó siendo un mito tanto para los ingleses como para los árabes. ¿No es leal a Inglaterra? A Inglaterra y a otras muchas cosas. ¿A Inglaterra y a Arabia al mismo tiempo? ¿Es eso posible? En 1960 el productor Sam Spiegel compró los derechos de su autobiografía y pensó que sería un excelente material para un director como David Lean, que poco antes había demostrado su buena mano para las superproducciones con El puente sobre el río Kwai. Voy a darle todo cuanto me sea posible, porque sé que lo utilizará. Enhorabuena y gracias. Lean contaba con un gran presupuesto y vaya si lo utilizó. Lawrence de Arabia es una de las cumbres del cine épico. Hay batallas, escenas de masas, pero a la vez le da la vuelta a los esquemas del género, al centrarse también en el retrato psicológico de Lawrence, un personaje complejo y ambiguo, atormentado por su propio mito. Es usted el hombre más extraordinario que he conocido. Déjeme en paz. ¿Cómo? Que me deje en paz. Eso que dice es una tontería. Sé que no soy un hombre corriente. No es eso lo que le estoy diciendo. Está bien, soy extraordinario. El director Spiegel quería a Marlon Brando de protagonista, pero a David Lean no le cuadraba con el aspecto real que tenía el personaje, un hombre de pelo rubio y ojos claros. Así que empezó a buscar por su cuenta. Un día en el cine se fijó en un joven actor irlandés que hacía de secundario en una película de atracos. Se llamaba Peter O'Toole. ¿Cuántos años tienes? 27, creo. Pareces mayor. Una cara interesante. Y Lean convenció al productor de que sería el protagonista adecuado. Es usted un hombre inteligente. No,
pero cuando veo algo bueno sé apreciarlo. Eso sí, a cambio de aceptar al poco conocido Peter O'Toole, Spiegel exigió que el resto del reparto lo formaran estrellas internacionales. Alec Guinness daría vida al príncipe Faisal de Arabia. ¿No sabe usted, teniente, que en la ciudad árabe de Córdoba había 2 millas de alumbrado por las calles cuando Londres era un villorrio? Sí, entonces erais grandes. De eso hace ya 9 siglos. Es hora de que volváis a serlo, mi señor. Y Anthony Quinn a Auda Abutai, el jefe de una tribu árabe. Llevo en mi cuerpo 23 heridas recibidas en batalla. He matado a 75 hombres con mis propias manos en combate. Destruyo e incendio las tiendas de mis enemigos. Los turcos me pagan en oro, pero soy pobre, porque yo soy un río para mi pueblo. Otras estrellas, como Claude Rains o José Ferrer, también integraban el reparto. Para el personaje de Ali, el jefe beduino, David Lean quería a un actor árabe. Examinó cientos de fotografías de posibles candidatos y al final escogió al egipcio Omar Sharif, que tenía ya cierta reputación como actor en Oriente Medio, pero aún era un desconocido en Occidente. Yo estuve en el Cairo, estudiando. Allí aprendí a leer y escribir. David Lean solo le pidió una cosa, que se dejara bigote. Omar Sharif. Yo nunca había llevado bigote hasta entonces. Lynn me dijo, vamos a probar con un bigote, y le gustó mucho. Me decía, recuerda que eres un tigre, un tigre. A partir de entonces el actor no volvió a afeitarse y con ese bigote hizo toda su carrera internacional. Pero hay otro gran protagonista en la película. Ahí está el ferrocarril, y eso es el desierto. Desde aquí hasta el otro lado no hay más agua que la que llevamos. Nunca la inmensidad del desierto ha sido filmada con tanta belleza como lo hizo David Lean. ¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto? Está limpio. Eso sí, la dureza de ese paisaje convirtió el rodaje en toda una odisea. Peter O'Toole. Fue una gran aventura hacer de Lawrence. Más que eso, fue un reto. Trabajar en el desierto en un camello, a 45 grados a la sombra, cubierto de pulgas, no es algo muy sano. El lugar elegido fue Jordania, en una zona que el director descubrió a través de un reconocimiento aéreo. Hasta que el equipo de la película no hizo fotografías y croquis, el sitio no figuraba en ningún mapa. La ciudad más próxima estaba a 500 kilómetros. Los víveres y el agua llegaban por avión, y los actores y los técnicos vivían como beduinos, durmiendo en tiendas. Y por supuesto, también tuvieron que aprender a montar a camello. Omar Sharif otra vez. Cuesta mucho aprender a montar porque no hay estribos. El único modo de aprender es trotar y galopar durante semanas, hasta que aprendes a coger el ritmo. Uno de los que peor lo pasó fue Peter O'Toole. Mete el pie derecho bien apretado. Sujétalo con el izquierdo. Cuando estés listo para arrancar, dale un golpecito en el cuello y di ¡hat, hat, hat! Su parte de lesiones incluía esguinces, mordeduras de camello, quemaduras de tercer grado y magulladuras por todo el cuerpo. Es que no lo sabe. Solo pueden matarle con una bala de oro. Tenía los muslos ensangrentados de tanto montar a camello, hasta que se le ocurrió forrar su silla de montar con goma espuma. Los beduinos que hacían de extras se morían de risa al verle, pero según contaba el actor, acabaron copiándole la idea y a partir de entonces ellos también usaron goma espuma. Es un gran honor. El honor es para nosotros. Salán, Sharif. Después de 8 meses en Jordania, el rodaje continuó en España. Yo suspiro por los lejanos jardines de Córdoba. No a Córdoba, sino a Sevilla y a Almería viajó la producción. En la capital hispalense se rodaron las secuencias de El Cairo, Jerusalén y Damasco. ¿Ha estado usted en Damasco, señor Lawrence? Sí, mi señor. Es hermoso, ¿verdad? La Plaza España de Sevilla se convirtió en el cuartel general del ejército británico y el casino en el ayuntamiento de Damasco. Cerca del Cabo de Gata, en Almería, se filmaron los ataques a los trenes turcos y en una bahía próxima a Carboneras se construyó una ciudad de cartón piedra que simulaba ser Aqaba. Durante el rodaje de la carga sobre Aqaba, Peter O'Toole estuvo a punto de morir. Lo contaba Omar Sharif. What was stressful in doing this charge
La carga sobre Aqaba fue muy estresante porque Peter y yo galopábamos al frente de 1000 extras sobre camellos y caballos. Si caíamos al suelo, la tropa entera nos arrollaría. De hecho, Peter O'Toole se cayó en una toma, pero pasó algo extraordinario. Su camello se quedó sobre él y le protegió. Plantó sus 4 patas alrededor de Peter y la caballería pasó sin tocarle, gracias a su camello. Los camellos son animales misteriosos. La carga sobre Aqaba es una de las muchas escenas inolvidables de la película, aunque hay 2 en particular que siempre se citan en las antologías de grandes momentos del cine. Una es la aparición del personaje de Omar Sharif. Lawrence observa en el horizonte del desierto un diminuto punto negro que se va acercando poco a poco hasta revelarse como un jinete beduino que a lomos de su camello le descerraja un tiro a su guía. Está muerto. ¿Por qué? Este pozo es mío. Yo también he bebido de él. Te doy la bienvenida. ¿Y qué hacía aquí el asemita? Me llevaba a prestar ayuda al príncipe Faisal. La otra escena es la elipsis que marca el salto de Inglaterra al desierto. David Lean. Se me ocurrió la idea. Lawrence enciende una cerilla y cuando la apaga, cortamos hacia el alba en el desierto. Una pantalla roja. Es uno de mis cortes favoritos. Después de 2 años de preproducción y rodaje, la banda sonora compuesta por Maurice Jarre puso la guinda final a la película. Una partitura que no solo se amoldaba a la narración de forma magistral, sino que gracias a su calidad melódica se sitúa como una de las mejores bandas sonoras de la historia de la música cinematográfica. La película se estrenó en Londres el 11 de diciembre de 1962. ¿No tienes miedo, inglés? Mi miedo es cosa mía. No había por qué tenerlo, la película fue un gran éxito de crítica y público, y en la ceremonia de los Oscar consiguió un botín de 7 estatuillas, incluida la de Mejor Film. Lawrence de Arabia se convirtió enseguida en un clásico del cine épico y de aventuras, una película que, como decía Anthony Quinn, resultó muy especial para todos los que participaron en ella. Cuando estábamos viendo la película Lawrence de Arabia, me volteé yo a él, Omar Sharif, y le dije, si no hubiéramos hecho nada más en la vida, ya podíamos haber morido felices. Su éxito además lanzó a la fama a Peter O'Toole. Pocos actores han estado como él tan asociados a un personaje y a una película. Me han preguntado muchas veces cuál de mis películas es mi preferida, y lo tengo claro. Lawrence de Arabia, porque es única. Épica, a la vez que intimista, Lawrence de Arabia es una de esas películas que, como su personaje central, hace tiempo que dejaron de ser historia para convertirse en leyenda, y como tal, está más allá del tiempo y de las modas. Ya lo decía Omar Sharif. Aún se deja ver muy bien. Algunas películas, con el paso de los años, pierden mucho. Se les nota la edad. Esta nunca envejecerá. Es un auténtico clásico. Los diálogos y la música de Lawrence de Arabia son fáciles de reconocer, pero a ver si os pasa lo mismo con los 3 títulos misteriosos que trae esta semana nuestro juego de las películas. ¿Eres David Helfand? Así es, Beryl, eso es. Solía verte ganar todos aquellos concursos. Oh, a veces se ganan, no puedes perder en todos, no es culpa tuya. Siempre te admiré. Sé que es usted boxeador. ¿Le gusta el boxeo? Jamás he visto un combate. No bromee. ¿De veras? Odio la brutalidad, señor Andersen. La idea de 2 hombres deshaciéndose a golpes me pone enferma.
El pueblo de mi padre dice que cuando nació el sol y su hermana la luna, su madre murió. El sol le ofreció a la tierra el cuerpo de su madre, del cual surgió la vida. Y de su pecho extrajo las estrellas. Y las lanzó hacia el cielo nocturno en memoria de su espíritu. Ahí tiene el monumento a los Cameron. Y también a mis padres. Bueno, esta semana traíamos dos películas de los años 90 y otra mucho más antigua, de la década de los 40 del siglo XX. Empezábamos con Jeffrey Rush en la piel del pianista australiano David Helfgott, cuya vida nos contaron en la película Sign, por la que Jeffrey Rush ganó el Oscar al mejor actor en 1997. Tras el diálogo, oíamos al propio David Helfgott interpretando un preludio en do mayor de Prokofiev, que se incluye en la banda sonora de Sign. La segunda película, como digo, era mucho más antigua. Forajidos, una cinta de cine negro que Robert Siodmak dirigió en 1946 y con la que debutaba en el cine Burr Lancaster en el papel de un boxeador. En el diálogo le oíamos junto a Ava Gardner, en el primer papel protagonista de su carrera. La música de Forajidos era obra de Miklos Rozsa. Y terminábamos escuchando como Daniel Day-Lewis le explicaba a Madeleine Stowe la cosmogonía de los indios mohicanos, en eso, El último mohicano, película que Michael Mann dirigió en 1992 con música de Trevor Jones y Randy Edelman. Lo que el cine nos dejó. Espera, para. Esta sección ya la hemos tenido. Ahora toca la enciclopedia. No, está bien. Es que esta semana se nos han juntado dos aniversarios muy interesantes y como no sabíamos por cuál decidirnos, repetimos con la sección de efemérides. Sí, porque el próximo jueves, día 15, se van a cumplir 60 años del fallecimiento de Charles Laughton, uno de los mejores actores de la historia del cine, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de recordarle. Billy Wilder dijo de él que era el mejor actor con el que había trabajado en toda su carrera. James Mason lo definió como un actor del método, pero sin las tonterías del método. Y es cierto, para Charles Laughton el proceso actoral, aunque representara la realidad, no debía estar sometido al realismo, pero sí a la verdad y a la creatividad. Todos le consideraban uno de los más grandes y sin embargo él casi nunca estaba contento con su trabajo, como contaba su esposa, la actriz Elsa Lanchester. Él nunca se gustaba en los personajes que interpretaba, siempre estaba descontento, especialmente en los primeros días de rodaje. Decía que no se hacía con el papel y a menudo amenazaba al director con dejar la película si no le prometía que volvería a rodar esas primeras escenas. Es lo que pasa cuando te metes profundamente en un personaje como hacía Charles, necesitas unos cuantos días para hacerte con él. Charles Laughton era un hombre corpulento. Tú y yo tenemos cierta inclinación por la gordura. La gordura lo hace a uno razonable, amistoso y flemático. De rostro poco agraciado. Sabíamos que eras feo, pero no que lo fueras tanto. Y es que nunca te habíamos tenido tan cerca. Pero ese físico no le impidió desarrollar una rica y variada colección de papeles a lo largo de su carrera, aunque con cierta tendencia a los personajes cínicos, perversos, excesivos e incluso grotescos. Nombre: Quasimodo. Soy el campanero de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame en Esmeralda la Cíngara, el orondo y lascivo monarca inglés en la vida privada de Enrique VIII. ¿Cuándo cantaréis para mí? En el momento que vuestra majestad lo ordene. En vuestros aposentos. Allí estaré, a las 11 en punto. El estricto capitán de la Bounty en Rebelión a Bordo. Caballeros, no puedo creer que nos hallemos de nuevo navegando en un buque de la Real Armada, ya que la cubierta parece un corral. Hemos dejado a popa el paraíso, señores, y he de arrancaros el recuerdo de esta isla aunque tenga que azotaros a todos. O uno de los grandes pintores de la historia en el biopic Rembrandt. Os comprometisteis a pintar los retratos de 16 de mis oficiales a 200 florines por cabeza. ¿Sí? ¿Es que esos parecen gentilhombres de rango y posición? Yo no intentaba pintar a gentilhombres de rango y posición. Yo quería pintar hombres.
soldados, una compañía haciendo la ronda. Y el pirata Capitán Kidd, el Herodes de Salomé, el inspector Maigret de El hombre de la Torre Eiffel o incluso un espectro en El fantasma de Canterville. Estoy condenado a ser un fantasma hasta que un hombre del rey realice una valerosa acción en mi nombre. He recorrido estas estancias durante 3 siglos y estoy tan cansado. Si pudiera descansar, si pudiera morir. Como la mayoría de los grandes actores británicos, Charles Laughton empezó su carrera en el teatro. The raging rocks and shivering shocks shall break the locks of prison gates. Una pasión por los escenarios que le acompañaría toda su vida y que hizo que simultanease su carrera tanto en el teatro como en el cine. Y fue en el teatro donde, en 1927, conoció a la que sería su esposa, la actriz Elsa Lanchester. La novia de Frankenstein. Sí, ese es uno de los personajes por el que más se le recuerda en el cine. Elsa y Laughton se casaron en 1929 y permanecerían juntos hasta la muerte del actor. Había un hombre en la tierra de Ur. El Señor le concedió todo cuanto un corazón humano pudiera desear. Pero además de eso, ese hombre estaba enamorado de su esposa. Debía de tener un secreto. Lo tenía. Me gustaría conocerlo. El secreto lo desveló Elsa Lanchester en su autobiografía publicada tras la muerte del actor. Al cabo de un año de matrimonio, la actriz descubrió que Laughton era homosexual. La relación física se acabó para siempre, pero ambos optaron por continuar casados para no perjudicar la carrera de él, ya que en esa época la actitud de la sociedad hacia los homosexuales era muy hostil. No obstante, fueron grandes compañeros de vida y oficio, trabajando juntos en muchas obras teatrales y en 6 películas. No gritéis. ¡No estoy gritando! Sí gritáis. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Cortarme la cabeza? Seguramente. No os atreváis. ¿Por qué no? Porque en Europa yo organizaría tal escándalo como nunca hayáis oído. Charles Laughton debutó en el cine a finales de los años 20, todavía en la etapa del cine mudo, pero su primer papel destacado llegó en 1932, gracias a la película de Cecil B. DeMille, El signo de la cruz, donde daba vida al emperador Nerón. El fuego se extiende. ¿El fuego? Eso es lo que yo esperaba. Roma hubiera sido destruida a mi muerte. ¿Por qué no destruirla ahora que puedo verlo y disfrutarlo? Pero sería al año siguiente, en 1933, cuando llamó a su puerta el personaje que le daría fama internacional. Enrique. Henry. El rey. No es tarde para que una doncella abra su puerta a un hombre. Vamos, abre la puerta. ¿Es una orden? Sí. Al rey entonces. Por su papel en la vida privada de Enrique VIII, Charles Laughton ganó el Oscar al mejor actor, una comedia biográfica centrada en la vida amorosa del monarca inglés que se convirtió en la primera película británica en alcanzar un gran éxito en Estados Unidos, lanzando además la carrera del actor en Hollywood. ¿Cuál es vuestro proyecto? La duquesa de Cleves. ¿Tenéis un retrato suyo? No. Enviad a Holbein para que la pinte y a Peinol para vigilar a Holbein. ¿Vuestra Majestad no confía en los pintores alemanes? Sí, pero desconfío de la belleza alemana. Durante las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX, Laughton se convirtió en un actor muy cotizado tanto en Hollywood como en Gran Bretaña, gracias a las películas citadas y otras como El reloj asesino, Nobleza obliga o Esta tierra es mía de Jean Renoir, donde daba vida a un profesor cobarde que se veía obligado a superar su miedo para enfrentarse a la ocupación nazi. Todos somos culpables por hacer posible la ocupación. Los únicos dueños aquí son los soldados alemanes. Y por eso sé que deben condenarme a muerte. No por asesinar a George Lambert, cosa que no hice, sino porque he dicho la verdad ante todos ustedes. Con Alfred Hitchcock trabajó en 2 ocasiones. Yo soy Mary Ellen, señor. ¿Y a dónde se dirige? A la posada de Jamaica. ¿A la posada de Jamaica? En la posada de Jamaica hizo además de mentor de una joven actriz que él había descubierto y convenció a Hitch para que la contratara. La actriz se llamaba Maureen O'Hara. Eres bella como la noche, como los paisajes sin nubes y los cielos estrellados. Y tanto la oscuridad de la noche como el fulgor de la mañana rinden tributo a tu belleza sin par. Gracias, señor. Laughton volvería a trabajar con Hitchcock en El proceso Paradigm. En ninguna de las 2 películas se llevaron muy bien, de ahí que el director
añadiera a su famosa frase un nuevo elemento: nunca hagas una película con animales, ni con niños, ni tampoco con Charles Laughton. En 1954, a sus 55 años, Laughton decidió ponerse detrás de la cámara en la que sería la única película de su carrera como director. Es solo un hombre. Buenas noches, May. Duerme bien y que no se te lleve el hombre del saco. Buenas noches, señorita Jenny. Que no se te lleve el hombre del saco. Se trata de La noche del cazador, una especie de cuento de terror para niños que bebía tanto de Griffith como del expresionismo alemán y en el que el mal llegaba disfrazado con la piel de un predicador al que daba vida Robert Mitchum. Y bien, ¿ahora qué va a ser, señor? ¿Otra viuda? ¿Cuántas van ya? ¿6? ¿12? No lo recuerdo. Tú di la palabra, señor. Yo sigo mi camino. La película pasó sin pena ni gloria por las salas de cine, aunque hoy en día se la considera una película de culto y una auténtica obra maestra. Este fracaso hizo que Laughton no quisiera dirigir ninguna película más y solo participaría en 4 más como actor. Eso sí, logró una nueva nominación al Oscar y una de las mejores interpretaciones de su carrera en Testigo de cargo de Billy Wilder, donde daba vida al abogado que defendía a Tyrone Power, acusado de asesinato. Mire, es la primera vez que me detienen. Nunca me he visto en esta situación, ni siquiera por una multa. No es ninguna deshonra el ser detenido, señor Ball. Reyes, primeros ministros, arzobispos y hasta abogados se han sentado en el banquillo. Trabajó también en Salomé junto a Rita Hayworth o en Espartaco de Kubrick, pero ya para entonces el actor se encontraba muy enfermo. Me alegra verle fuera del hospital. No conseguí la absolución, estoy bajo fianza. Le habían diagnosticado un cáncer de riñón. No obstante, Laughton ocultó su enfermedad a todos y siguió trabajando. Su última película fue Tempestad sobre Washington, de Otto Preminger, donde interpretaba a un intrigante senador sureño. Los buitres vemos a un muerto desde 2000 metros de altura. Tenemos los ojos más agudos de la creación y yo ahora estoy inspeccionando el terreno. Pero la salud del actor empeoraba cada vez más y su estado se hacía evidente. Necesito descansar. Necesito descansar. Marchaos. Billy Wilder quiso contar con él para su película Irma la Dulce y Laughton acudió a su casa para aceptar el trabajo. Así lo recordaba el director. El maquillador le había puesto color en sus mejillas para que pareciera sano y tuvo fuerzas incluso para dar una vuelta a la piscina para demostrarme que estaba mejor. Qué hombre, no solo me engañaba a mí, sino a sí mismo. Pocos días después de esta visita, el 15 de diciembre de 1962, el actor fallecía en su casa de Los Ángeles. Tenía 63 años. En su rostro lucía el bigote que se estaba dejando crecer para interpretar a Mustache, el personaje de Irma la Dulce. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo,
just my rifle, Polly and me. Cantan Dean Martin y Ricky Nelson, que eran, junto a Walter Brennan, los ayudantes del sheriff John Wayne en el clásico del western Río Bravo, que Howard Hawks dirigió en 1959. Y llega el momento de nuestra sección El cine de su vida, que esta semana es un poco diferente a lo habitual. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy vamos a recordar al escritor Dominique Lapierre, que falleció hace unos días a los 91 años. Dominique Lapierre fue el autor, junto a Larry Collins, de bestsellers tan famosos como O Jerusalén, sobre la fundación del Estado de Israel, que Costa Gabras quiso llevar al cine y cuya adaptación finalmente dirigió Elie Chouraki. También de Art de París, sobre la entrada de los aliados en la capital francesa en la Segunda Guerra Mundial, que fue llevada a las pantallas por René Clement, o de La ciudad de la alegría, cuya versión cinematográfica realizó Roland Joffé y protagonizaron Patrick Swayze y Pauline Collins. De todo eso hablamos con él hace un tiempo cuando visitó España, y también porque otro de sus libros más conocidos, O llevarás luto por mí, que contaba la vida de Manuel Benítez el cordobés, nunca pudo llevarse al cine. Y esto es lo que nos contó con la inolvidable pasión que ponía en todo lo que decía. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. Si no te tengo en la memoria, que mi lengua se adhiera al cielo de mi paladar, por no tener a Jerusalén como mi principal motivo de alegría. Este libro es un documento histórico, escrito con una imparcialidad, una objetividad absolutamente total. En virtud del innato e histórico derecho del pueblo judío, proclamamos la fundación del Estado judío en Tierra Santa. El Estado llevará el nombre de Israel. Cuando hemos leído los guiones de esos grandes directores, hemos tenido la impresión que sus guiones eran una película árabe, como en el caso de Costa Gabras, por ejemplo, o una película judía. Ninguno tenía la misma visión de presentar una película que puede dar la historia totalmente objetiva de esos acontecimientos. Los supervivientes de la catástrofe en Europa han reivindicado su derecho a una vida con dignidad, libertad y trabajo. Han buscado sin descanso entrar en Palestina. Y cuando yo he visto en la pantalla Ben Gurion, yo creía que era el Vero Ben Gurion, porque yo he conocido el Vero Ben Gurion y creo que el Ben Gurion de la película es más Ben Gurion que Ben Gurion mismo. La misma cosa para Golda Meir, para el rey Abdallah de Transjordán. Da mucha credibilidad al film, a la película. Creo que Art de París es una adaptación cinematográfica extraordinaria, con 60 actores internacionales. Para mí, Art de París tiene una dimensión muy particular. Es vital que el enemigo no llegue a ocupar París bajo ningún concepto. ¿Me ha comprendido? Y si no le es posible conservar la ciudad, no dude en incendiarla. Claro que un autor nunca es totalmente satisfecho con las escenas que puede escoger en su libro un director, porque podemos tener otras ideas. 600 fusiles para defender París. ¿Dónde están las armas y las municiones prometidas por el general de Gaulle? Las tendremos pronto. Las necesitamos enseguida. Esta noche recibiré un mensaje de Londres. Espero que diga la fecha en que llegarán los aliados. Si no deciden bordear la ciudad. Manuel Benítez, el cordobés, tú
tú eres el as de la torería. No ha habido nunca, ni puede haber otro torero de más valía. Manuel Benítez es un torero, pero si hubiera sido un neoyorquino, puede ser un boxer o en Brasil un jugador de fútbol. Era un español y para un español de salir de su miseria en aquel tiempo, la carretera la más directa para salir de la miseria era de presentar su cuerpo en frente de los pitones de un toro. ¿Quién es el cordobés? Pues un chaval que quiere ser torero y que lo será porque tiene de sobra lo que no puede aprenderse. Un corazón así de grande. El problema es que una película cuesta mucho dinero. Mucho de este dinero debe venir de los Estados Unidos, por ejemplo. Y en los Estados Unidos, la idea de hacer una película de toros es una idea que no es aceptada porque hay tantas leguas de protección animales que si en el guión se mata el torero va a ser bien, pero si se mata siempre el toro no es una buena idea. ¿Dónde estoy? En la ciudad de la alegría. ¿En la ciudad? ¿Geográfica o espiritualmente? Eso depende de cómo lo mire. El héroe es una mujer, cuando en el libro el héroe es un señor. Pero eso es el mundo de las películas. Yo me recuerdo que yo era en una clínica en el sur de Francia después de ser operado de un cáncer. Cuando me llamó de Calcuta Roland Joffé para decirme, Dominique, ¿te importa que hacemos de tu héroe, que es un hombre, una señora? Yo contestó que no me importa si el mensaje queda el mismo. Es porque Inglaterra quería dar $2 millones a la película si el director toma Pauline Collins, que es una grande actriz de cine, en esa película. ¿A qué ha venido a la India? A buscar conocimiento. Oh, ¿y ya lo ha encontrado? Eso es una compañía que me ha dado un hombre caballo de Calcuta. Así que quieres ser un caballo humano, ¿no? Sí, Babu. ¿Sabes relinchar? Relinchar, como un caballo. Oye, hijo, ¿qué pasa? Namaskar. Quiere tirar de un rickshaw. Hay aquí la indicación que este hombre corrió 50.000 kilómetros o más con su carrito con pasajeros. Para mí es la voz de un hombre que no tiene voz. Y yo he escrito La ciudad de la alegría para dar una voz a los hombres que no tienen voz. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. ¿Usted ha visto todos? ¿Ha visto la película en un cinema? No en un micro televisión. ¿Y qué tal le parece? Lo que quiere saber es que si usted miró films cuando era pequeño. Si vi films cuando... ¿Queréis decir películas? Me pasaba todo el tiempo mirando films. Veía 3 durante la semana, otras 2 el sábado. Dibujos animados, el Pato Donald. ¿Has oído? ¡Qué suerte! Muchísimas gracias y suerte. Esperamos que un día voy a venir aquí para presentar O llevarás luto por mí. Paris est en fête et Paris pleure de joie. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Estamos escuchando una de las mejores bandas sonoras del compositor James Newton Howard, la de la película El Bosque, que M. Night Shyamalan dirigió en 2004. El violín que suena en este tema es cosa de Hilary Hahn, una de las mayores virtuosas que existen de este instrumento, y eso que cuando grabó esta partitura solo tenía 24 años. Pero vamos ya con el último reportaje del programa de hoy, que como siempre nos lo trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? En los años 50 del siglo XX se produjo en Estados Unidos el estallido de la cultura juvenil. Los tiempos de bonanza económica que se vivían tras la Segunda Guerra Mundial permitieron que los adolescentes empezaran a manifestar una serie de inquietudes e intereses que nada tenían que ver con los de sus padres. El cine reaccionó rápido, ofreciendo películas que ponían su foco en esos jóvenes y en el choque generacional que representaban. De todas esas películas destacan sobre todo 3 títulos: Rebelde sin causa, de Nicholas Ray, Semilla de maldad, de Richard Brooks, y Salvaje, de Laszlo Benedek, la película que os traigo hoy. Estas películas, además de ofrecer un retrato sobre la nueva juventud, contribuyeron también a la explosión del rock and roll en todo el mundo. Bien es cierto que las bandas sonoras de Rebelde sin causa y Salvaje todavía no incluían esa música, sino jazz. No así Semilla de maldad, que sirvió para convertir el Rock Around the Clock de Bill Haley en un éxito mundial. Pero tanto Salvaje como Rebelde sin causa contribuyeron decisivamente a conformar la estética de la nueva música. Las patillas y los tupés se pusieron de moda, así como los vaqueros, las chupas de cuero o las camisetas ajustadas. El propio Elvis Presley reconocía que la estética de Marlon Brando en Salvaje le ayudó a crear su propia imagen. Pero bueno, vamos a contaros lo que sabemos de esta película, Salvaje, estrenada en 1953. El 3 de julio de 1947, la Asociación de Motoristas Americanos celebraba en la localidad californiana de Hollister su tradicional reunión anual, después del parón de varios años que había provocado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sitio es este? Es una ruina. ¿De qué guerra pensáis que se salvó? Vamos, camaradas, ¡a por la cerveza! ¿Quién quiere tomar una cerveza? ¡Vamos! Se habían programado 3 jornadas de carreras y confraternización, pero la ciudad pronto se vio desbordada por la masiva afluencia de motoristas, alrededor de 4.000, que venían ávidos de diversión y emociones fuertes. ¿De dónde vienen estos pájaros? No lo sé, de todas partes. Son como termitas. Pretenden armar camorra para que alguien se meta con ellos y demostrar lo duros que son. Sí. Se produjeron algunos daños en locales de la ciudad y un puñado de detenciones por actos vandálicos y comportamientos obscenos en público. Van como locos, con un montón de vitaminas en el cuerpo. O borrachos, o con estimulantes. Habría que meterlos en la cárcel a todos esos tipos. En realidad los incidentes no fueron muchos. Ningún vecino de la ciudad sufrió daño alguno y los destrozos materiales fueron escasos, pero la prensa magnificó lo sucedido contando que la ciudad había sido prácticamente arrasada por los motoristas, antes de que las autoridades decidieran expulsarles. Bien, señores, se acabó la fiesta. No olvidéis que están registrados vuestros nombres. Todos los desperfectos los pagaréis centavo a centavo. Y si a alguno de vosotros se le ocurre pasar otra vez por aquí, que se olvide de volver a ver la luz del día. ¡Fuera! En este caso real se inspiraba el argumento de Salvaje. En ella, Marlon Brando da vida al líder de una banda de motoristas que decide parar en una pequeña población, lo que les llevará a enfrentarse con los lugareños. Estas pandillas de sinvergüenzas lo único que buscan es fastidiar a todo el mundo. Oye, tú. ¿Cómo has dicho? Repítelo. Que sois unos sinvergüenzas. ¿Pasa algo? En la película también interviene un joven Lee Marvin, que interpreta al líder de la banda rival de Brando, que también llega al pueblo. ¿Pero qué has venido a hacer a este miserable sitio, Johnny? Te he buscado por todas las alcantarillas. Pensé que te habías muerto. El chino le está dando marcha y a Johnny no le gusta nada. Ya veo que lo estás pasando muy bien, ¿eh, Johnny?
Lee Marvin nunca había montado en moto antes de rodar la película, pero aprendió rápidamente para competir con Marlon Brando y acabó convirtiéndose en un entusiasta de las motos, tanto que en los años siguientes participaría en muchas carreras profesionales en el desierto. Esta encantadora jovencita que está aquí sostendrá este maravilloso tesoro que no sirve para nada. ¡Observen cómo la tímida doncella aprieta el trofeo contra su pecho, a la vez que retiene las lágrimas en tanto que su héroe muere desangrado! ¡Levántate, Johnny! Una curiosidad, la camiseta a rayas que luce Lee Marvin en la película sería comprada en subasta por Frank Sadilek, el líder de Los Ángeles del Infierno de San Francisco. Salvaje está considerada la primera película de pandillas motorizadas, subgénero que luego daría otros títulos al cine como Scorpio Rising o Los Ángeles del Infierno. Detengan a todo el que vaya sobre una moto. Busquen el mayor número de testigos. Recogeremos las pruebas y se estudiará el caso. La película ha pasado a la historia más por lo que representó socialmente que por su calidad, ya que no deja de ser una serie B. Su estructura es parecida a la de un western, la típica historia de una comunidad asaltada por un grupo de forajidos. Vamos a acabar con esos salvajes. ¿Tenéis una pistola? Aquí tienes. Espera un momento. ¿Para qué? ¿Es que quieres esperar a que maten a alguien? Si alguien quiere quedarse aquí discutiendo, que se quede y que sea Bill su interlocutor. Los demás pueden venir conmigo. La diferencia es que aquí no se trata de bandidos, sino de esa nueva juventud despreocupada y en actitud de reto permanente de la que hablaba antes Bourbon. No entiendo por qué actúa así, ni usted lo entiende tampoco. Usted mismo no sabe lo que quiere, ni tiene un objetivo. Es usted un estúpido. La película, de alguna manera, trata de explicar por qué esos jóvenes se rebelan contra la autoridad, para sentirse libres frente a las costumbres y convenciones de sus mayores. Los fines de semana salimos por ahí a divertirnos. ¿Pero qué hacéis? ¿Vais corriendo de un lado para otro o de excursión a alguna parte? Solo vamos. Después de toda una semana de trabajo, la pandilla se reúne. Cada vez somos más y más. Queremos divertirnos y hay que moverse. No se puede quedar uno ahí parado esperando a que pase algo. Hay que buscarlo donde sea, ¿comprendes? Marlon Brando aceptó protagonizar la película porque desde muy joven había sentido una gran pasión por las motos. De hecho, la motocicleta Triumph, que luce la película, era de su propiedad. Su imagen con cazadora de cuero y gorra de medio lado se convirtió en un icono, y el actor en el precursor de todos los rebeldes juveniles que estaban por venir, desde James Dean a Elvis Presley. Bueno, ya has impresionado quién te ha parecido. El gran vencedor de la carrera. Aunque tu padre lleve sombrero y se crea un tipo importante, no vas a decirme lo que debo hacer. No va a decírmelo nadie. Durante las semanas previas al rodaje se le podía ver paseando con su moto y un traje de cuero. Solía frecuentar los tugurios de los pachucos y las pandillas motorizadas. En una ocasión se vio involucrado en una redada con la policía de narcóticos y fue detenido. Bueno, parece que se ha metido en un lío, ¿eh? ¿Hasta dónde se puede llegar por malos caminos? ¿No tiene nada que decir? Yo no he matado a nadie. Como no le encontraron nada, fue puesto en libertad, sin que aparentemente fuera reconocido. Es usted un estúpido. Sí, un estúpido, aunque con suerte. Anoche logró salvarse. Por milagro. Ignoro si posee alguna cualidad, pero voy a exponerme y correr ese riesgo. Le dejo en libertad. Pero, como contaba el actor Dennis Hopper, no eran solo tugurios los locales que visitaba. Llegaba con la moto a algún club con su camiseta y sus vaqueros. Los locales de Sunset Strip en Los Ángeles habían sido siempre de traje y corbata. Ciros, el Mocambo, el Interlude, todos esos clubes. No podías cenar allí sin corbata hasta que llegó Marlon con su moto al Interlude o al Crescendo y se pidió una cerveza. Salvaje incluye también por primera vez lo que los críticos llamaron en su día la obligada escena mesiánica de Brando, cuando los habitantes del pueblo le propinan una brutal paliza. Mi abuelo pegaba más fuerte. No, cállate. Dale. ¡Dejad a ese muchacho! Esto no tiene nada que ver contigo, Harvey. Tenemos una obligación y vamos a cumplirla. Estamos haciendo algo que debía haberse hecho bastante antes. Meter en la cabeza de un sinvergüenza el respeto por la ley y la autoridad. Una paliza similar a la que recibiría después en otras películas como La ley del silencio, La jauría humana o El rostro impenetrable. Al parecer, a Brando le entusiasmaban esas escenas de castigo masoquista que servían para redimir y elevar al martirio a sus personajes. Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada. Solo quería marcharse solamente. Sí, lo sé.
El hecho de presentar la violencia juvenil en la pantalla hizo que algunos exhibidores en Estados Unidos se negaran a proyectar la película en sus salas, por miedo a que incitara al público joven a imitar a los personajes y acabaran provocando altercados en los cines. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están peleando? No lo sé. Y posiblemente ellos tampoco. He visto muchos golfos de esta especie. Hay que ser duro con ellos desde el primer momento. Salvaje no fue prohibida, pero la Comisión de Censura del Código Hays obligó a los productores a incluir un mensaje al comienzo de la película, que advertía del peligro que entrañaban las bandas de motoristas fuera de la ley. Esta es una historia sorprendente. En la mayoría de las ciudades americanas nunca hubiera ocurrido. Pero sucedió en esta. Es una advertencia para todos. No dejemos que se repita. En Inglaterra, en cambio, no se anduvieron con mensajes y prohibieron directamente la película, que no se estrenaría hasta 15 años después, en 1968, y lo hizo además con una clasificación X de solo para adultos. Otros también que se sintieron incómodos con la película fueron los dueños de la marca británica de motocicletas Triumph, la que usaba Brando en el film. Sus directivos aparecieron protestando en los medios de comunicación tratando de desvincularse de la película. Sin embargo, tiempo después cambiarían de opinión y en los años 60, Gil Stratton, uno de los actores que participaban en la película, anunció motocicletas Triumph en la tele americana. Y con los años la marca acabó identificando públicamente a Brando como una celebridad que, según sus propias palabras, había ayudado a cimentar decisivamente la leyenda de Triumph en todo el mundo. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por esta semana. Si os ha gustado el programa, nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días en la radio o cuando vosotros queráis en Ser Podcast y plataformas como Spotify, iVoox o iTunes. La versión que cierra hoy el programa corre a cargo de George Michael. Secret Love, un tema de la película Doris Day en el Oeste que originalmente cantaba la actriz y que ganó el Oscar a la mejor canción en 1952. Y nada más, gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star, the way that dreamers often do, just how wonderful you are, why I'm so in love with you. Now I shout it from the hardest tears. Love's no secret anymore. Cadena Ser. La radio.